Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a trabajar en este video el ejercicio 5 de la ejercitación de repaso. Este ejercicio 5 tiene una particularidad y es la de que no vamos a hacer ningún cálculo, no vamos a hacer cuentas, solo tenemos que poner a prueba nuestros conocimientos para poder interpretar un conjunto de medidas que describen una distribución muy particular, que son los puntajes en el test de inteligencia. Se administró una prueba de inteligencia en una escuela a los chicos que concurren allí. Estos chicos van al turno de mañana y al turno tarde. Entonces, los profesionales que los evaluaron en el turno mañana tomaron la evaluación y describieron estadísticamente al grupo. Aportan medidas de tendencia central, variabilidad, asimetría y kurtosis. Lo mismo ocurre con el turno de la tarde. Entonces, lo que se pide es tratar de ver, en función de los resultados que se presentan, cómo se podrían interpretar, qué se podría decir de estas dos distribuciones, de estos dos grupos. Entonces, vamos a ir medida por medida para tratar de analizar en función de estos dos cuadros que tenemos frente a nosotros: media, desvío, asimetría y kurtosis de los puntajes obtenidos por los secundarios del turno mañana, y idénticas medidas con otros valores para los chicos del turno tarde. Bueno, lo que vamos a hacer también es entonces comenzar a recordar la teoría, porque no hay manera de que uno pueda interpretar un conjunto de medidas si no es trayendo la teoría. Bien, fíjense que es muy particular que ambas distribuciones tengan una medida de tendencia central, una de variabilidad, la de asimetría y la de kurtosis. Eso nos hace acordar a lo que al comienzo de la cursada veíamos como los 4 momentos fundantes, los 4 grupos de medidas iniciales y básicas y principales que tiene la estadística para poder describir a un grupo grande de unidades que estoy analizando. Acuérdense que estas técnicas que estamos aprendiendo en este curso son técnicas no para un caso clínico individual, no para pequeños grupos, sino que son técnicas para poder describir o inferir investigando a muchas unidades de análisis, un gran número de objetos o sujetos. Entonces, tras haber sido aplicado este test, se presentan los resultados. Media, en este caso desvío, kurtosis y asimetría, son las 4 medidas, pero siempre en los momentos de la descripción justo son estos 4. Una medida de tendencia central, algo que me hable de la variabilidad en relación a esa tendencia central, y 2 medidas que me hablen. Una de hacia qué lado está sesgado la cantidad de puntajes, y otra cuál es el grado de achatamiento o de elevamiento de la curva. ¿Mm? Es lo mismo que un grupo, imagínense que yo les tomo un examen, ¿sí? Es lo mismo que el grupo saque todos notas bajas, a que el grupo saque todos notas altas. Claramente tiene consecuencias diferentes. Entonces, si yo digo, mira, hice la distribución de notas de mi grupo y fue una asimetría negativa. Entonces, yo que ya aprendí la teoría, sé que cuando hablo de una distribución asimétrica, primero es algo que está o todo para el lado de los valores altos de la variable o todo para el lado de los valores bajos de la variable. Si son tallas, es toda gente bajita. Si son pesos, es toda gente flaquita. Si son tiempos, es toda gente rápida. Si son años, es toda gente joven. ¿Mm? Esa es para el lado de la simetría, lo que se denomina positiva, hacia los valores bajos de la variable. En cambio, si yo digo, bueno, mira, claramente una simetría negativa respecto de la variable, bueno, lo primero que tengo que entender es qué significaba simetría negativa, es que la mayoría de los sujetos obtuvo, si son puntuaciones, puntuaciones altas. Si son edades, tiene mucha edad. Si es tiempo, tardó mucho. Si es talla, son altos. Si es peso, son más vale gorditos. Entonces,
esto es lo que empiezo a aplicar como conocimiento. No es lo mismo decir que la distribución de notas tuvo un sesgo negativo o positivo. ¿Sí? Si tuvo un sesgo negativo, me voy a alegrar mucho. ¿Por qué? Porque quiere decir que la mayoría sacó notas altas. Pero si tuvo un sesgo positivo, me voy a preocupar porque entendí que mis estrategias tal vez no sirvieron. Seguramente no habrán estudiado algunos alumnos lo suficiente, pero en realidad seguramente hay muchos que habrán estudiado y entonces ahí empieza la preocupación porque uno dice, bueno, ¿qué es lo que estuvo ahí que no pudo andar? Entonces, 4 medidas: tendencia central, variabilidad, asimetría y kurtosis. Esto nos lo tenemos que grabar porque son los 4 momentos, los 4 grupos fundamentales para describir a un grupo. ¿Sí? Para describir a un grupo. Vamos a analizar entonces cada una de estas medidas y vamos a ver qué información aporta para poder describir a los chicos del turno mañana en la inteligencia, describir a los chicos del turno tarde en la inteligencia, y a su vez vemos si podemos comparar a ambos grupos. Vamos con la primera de las medidas, la inicial, la básica, la fundamental, que es la medida de tendencia central. En este caso, en este ejemplo del ejercicio 5, se presentan la media aritmética dentro de las medidas de tendencia central. Podría haber sido la mediana, pero no lo es. Bien, el primer grupo tuvo un rendimiento de 38 puntos. El grupo de la tarde tuvo un rendimiento. Se supone que estamos haciendo un ejemplo donde se supone que es el mismo test, ¿sí? Para chicos de la misma muestra. Algunos estuvieron a la mañana, otros a la tarde. Entonces, para el grupo que fue a la mañana, fíjense que la media es de, acá está marcada en verde, 38 puntos. 52 puntos, muy por encima de esos 14 puntos de diferencia, está el rendimiento del turno tarde. Bueno, primero, ¿qué quiere decir media igual? Bueno, la media es el promedio de todos los valores de la variable. Es decir, que no sabemos cuántos chicos son porque no lo dice el ejemplo, pero si agarro a cada uno de los chicos de la mañana, ¿sí? Y me fijo cuánto es el puntaje que obtuvo. Si sumo todos esos puntajes y los promedio, el promedio va a ser 38 puntos. En cambio, el turno de la tarde tiene un promedio más alto. Eso significa, siempre que hablamos del promedio, hablamos del rendimiento, ¿sí? El rendimiento de un grupo. Si tener más puntos es haber resuelto mejor la prueba de inteligencia, claramente el grupo de la tarde, que tiene 14 puntos de diferencia por encima del turno de la mañana, es un grupo que, según el test, es más inteligente, porque ha podido resolver en promedio más cantidad de ítems. Y es una medida estable y confiable porque justamente tiene en cuenta a todos, no a todos los casos, no como la mediana que tenía en cuenta solamente al 50% de los casos. Entonces, la primera medida en ambos grupos, la primera medida es la de tendencia central, la mide con la media aritmética. Podríamos interpretar el resultado del turno mañana y decir, como dice ahí, ¿no? Que el rendimiento promedio es de 38 puntos y en el turno tarde el rendimiento promedio es de 52 puntos. Uno lo puede comparar un rendimiento con otro y claramente podríamos ya empezar a concluir que el turno de la tarde tuvo mejor rendimiento en la prueba de inteligencia que el turno de la mañana. Entonces ya con la medida de tendencia central podemos empezar a entender que cuál de los dos grupos tuvo mejor rendimiento. Nos paramos siempre en la tendencia central. Bueno, vamos con la siguiente medida. La siguiente medida es la desviación estándar. Es dentro del grupo de las medidas de variabilidad, lo que hace es tomar, en este ejemplo, el desvío estándar. ¿Y por qué toma el desvío estándar? Bueno, nosotros ya estudiamos que cuando uno decide que la media va a ser la medida de tendencia central para administrarla, la compañera de variabilidad de esa media siempre es el desvío. ¿Y qué pasó? ¿Por qué yo tuve la posibilidad de elegir la media aritmética? Y bueno, seguro porque se cumplieron
las condiciones, los requisitos que demanda la media para ser aplicada. ¿Y cuáles eran esos requisitos? Bueno, que vos conocieses todos los datos, todos los puntajes de los test. De cada uno de los chicos que vos le administraste, tenés que tener el conocimiento del puntaje que obtuvo. Segundo, que puntajes, bien vale, es una variable continua, cuanticontinua. Y tercero, que es que cuando la grafiques, acordate, tiene que tender a ser normal, tiene que tender a ser como la campana de Gauss, como esa kurtosis media que veíamos, esa simetría que veíamos en los ejemplos cuando estudiamos. Entonces, no es, ni todos se agolpan en los valores más bajos de la variable, ni todos se agolpan en los valores altos de la variable, sino que hay algunos sujetos que tienen un rendimiento intelectual bajo, otros que tienen un rendimiento intelectual alto, y la gran mayoría tenemos un rendimiento cercano al promedio. Entonces, la segunda de las medidas va a ser acompañando la media aritmética, seguramente porque eso se pudo cumplir, entonces se eligió, va a ser el desvío estándar. Y vamos a recordar qué información nos daban las medidas de variabilidad. Bueno, las medidas de variabilidad son el segundo gran grupo de descripción estadística y lo que te van a decir es cuánto se alejan o se acercan los valores de la variable de esa tendencia central que vos calculaste. Si calculaste la mediana, bueno, ¿cuánto se alejan o se acercan de la mediana? ¿Cuánto se alejan o se acercan de la media aritmética? Entonces, la desviación estándar se define como el promedio de las distancias de todos los valores de la variable a la media. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hace la desviación estándar es agarrar cada uno de los puntajes. Y luego se fija cuánto le falta o cuánto le sobra para ser igual que el promedio que acabamos de calcular. Porque recuerden, el desvío estándar viene después del promedio. Primero la tendencia central, primero. Luego se acomoda la variabilidad y si se puede se acomoda la simetría y se calcula la kurtosis. Pero primero siempre es la la medida de centralidad. Ahora bien, acompañando a esta tendencia central aparece la medida de variabilidad. Recuerden que su información es decirnos, en esto de cuánto se aleja o se acerca del promedio calculado, aportar información sobre si el grupo con el que estoy trabajando, si todos esos casos que pertenecen a estos chicos hacen que el grupo sea parejo, homogéneo entre sí, y homogéneo y parecido respecto de la tendencia central, o resulta que el grupo es muy dispar, y entonces el grupo es muy variable respecto de la tendencia central. Por ejemplo, imagínense dos grupos de compañeros de la facultad, y yo mido la variable edad. En un grupo encuentro un promedio que puede ser de 25 y en otro grupo también encuentro un promedio de edad que puede ser de 25 años. Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué pasa? Puede ocurrir, ¿sí? Lo vimos cuando estudiábamos el promedio, que en un grupo haya un promedio de edad de 25 años, pero haya gente de 20 y de 30, además de 25. Entonces, hay de 20, de 25, de 30, hay mucha dispersión de edad. Se imaginan que alguien a los 20 años está más cercano, o tiene los recuerdos más frescos del secundario, si no, fíjense ustedes, ¿sí? Y en cambio una persona de 30 años ya empieza a preocuparse por ciertas cuestiones, hasta incluso físicas. Entonces, urgencias laborales, urgencias de concretar proyectos, etc. Entonces, lo que podemos encontrar en uno y otro caso es muy diferente. Cuando la amplitud, la distancia, la variación, la dispersión de los valores que recojo es grande, señal de que el grupo entonces es heterogéneo, variado.
En cambio puede haber otro grupo donde yo diga el promedio de edad efectivamente es 25 y haya gente de 24, de 25 y de 26. Y es correcto, el promedio me va a dar 25 años, pero todos los sujetos tienen intereses similares, tienen recorridos de experiencias vivenciales parecidas, etc. Seguramente que si el grupo es muy dispar, cuando hay un chico de 20 años conoce un tipo de música que el de 30 no la reconoce ya y tampoco el de 20 quiere reconocer o no le interesa algunas cuestiones que puede vivir alguien de 30. Entonces hay mucha disparidad en los grupos, por eso se dice que el grupo puede ser homogéneo entre sí o heterogéneo entre sí. Y esa información, ¿de dónde la sacamos? Bueno, de las medidas de variabilidad. Siempre que el valor de la variabilidad sea bajo, me está diciendo que baja es la dispersión de los puntajes, de las edades, de los minutos, etc. Cuanto más alto es el resultado de cualquier medida de variabilidad, me está diciendo que más dispar, más diverso, más distante están respecto del promedio calculado. En este caso, el grupo de la mañana tiene una desviación estándar de 1,80 puntos y el grupo de la tarde tiene una desviación muchísimo más alta, 6,71. ¿Sí? O sea, clarísimo que una puntuación es mucho más baja que la otra y la otra mucho más alta que una. Bueno, 1,80, ¿qué significa? Bueno, que en promedio cada uno de los valores de la variable, es decir, cada uno de los puntajes que obtuvo los chicos de la mañana, en promedio distan de ser ese valor central en 1,80, en menos de 2 puntos. Es decir, que si yo agarro todos los chicos del turno de la mañana y le pregunto, vos, ¿cuánto puntuaste? ¿Cuánto puntuaste? ¿Cuánto puntuaste? Esa puntuación, ¿sí?, que voy a tener como respuesta de ellos, si yo lo que hago es preguntarme a mí, bueno, ¿cuánto le falta para hacer el promedio? ¿Cuánto le sobra para hacer la media aritmética? Y tomo esas distancias, esas diferencias de algunos lo que le sobran y otros lo que le falta, y con todo eso hago un promedio. Eso es el desvío estándar. Lo que hace es tomar todas las distancias de todos los valores a la tendencia central y los promedia. Y si ser un valor de variabilidad bajo implica que el grupo es parejo entre sí en sus rendimientos, y tener un número de variabilidad alto implica que el grupo es muy heterogéneo, claramente el grupo de la mañana, que si bien tuvo menos rendimiento, como lo vimos hoy, al menos todos son más parejos. Todos tienen poco rendimiento comparado con la tarde, ¿sí? Porque nosotros no sabemos ni de qué nos están hablando, entonces no podemos decir que 38 es poco. Capaz que 52 es muchísimo, capaz que 32 está bien. Entonces, no podemos decir que realmente eso es muy malo. Sí podemos compararlo con los dos turnos y podemos decir claramente que el promedio de las distancias de todos los valores a la media de 52 es de casi 7 puntos, más de 6,5. Eso significa comparativamente que el grupo de la tarde tiene mucha más dispersión, mucha más variabilidad que el turno de la mañana. El turno de la mañana es más homogéneo entre sí. Capaz que son todos excelentes, pero son todos excelentes. Es más homogéneo. Capaz que son todos malísimos, pero son todos malísimos. ¿Sí? Lo que te está hablando del turno de tarde es que tenés mucha disparidad. ¿Sí? Mucha disparidad, mucha diferencia, mucha distancia. Bien, entonces la segunda conclusión es esta que comentamos recién, es que el grupo de la tarde tiene una variabilidad mucho mayor que el grupo de la mañana y que eso hace de que el grupo sea más heterogéneo. La tercera de las medidas que aparecen en ambos grupos es la de asimetría, ¿sí? Y dice en el grupo de la mañana que la asimetría es de 0,21
y la otra es de menos 1,33. Bueno, ¿cómo sabemos, cómo podemos interpretar esa simetría? Bueno, vamos a tomar, ¿se acuerdan que yo les dije que hay muchísimas fórmulas para calcular la simetría? Hay muchísimas fórmulas para calcular la, la kurtosis, pero nos vamos a quedar con estas medidas que adoptamos en la cátedra. Para medir justamente si los valores de la variable tienden a volparse sobre los más altos, tienden a volparse sobre los más bajos, o tienden a ser medio, un poco para cada lado, ¿sí? Tomamos la función de asimetría de Pearson, ¿sí? Que es esta que está acá, donde para poder saber si exactamente sacar el cálculo de que una distribución es asimétrica, tenés que multiplicar, agarrar la media y la mediana, restarlas, y esa resta multiplicarla por 3. 3 es una constante, y dividirla por el desvío. Haces eso y ya podés saber realmente cuál es el grado de asimetría de la distribución. Entonces, con la información de la simetría, fíjense cómo están las curvas acá abajo, ¿sí? Hay la primera, la A, esta que está acá, es una curva que claramente tiende a ser, esto lo voy a correr, tiende a tener esta que está acá, ¿sí? Una asimetría que se llama de tipo negativa. La mayoría son personas altas, la mayoría son personas de gran edad, la mayoría tuvo puntajes altos, la mayoría tardó mucho. Entonces, esta mayoría que está acá obtuvo los puntajes de acá abajo, ¿sí? Entonces, si acá empieza el 0, el 1, el 2, el 3, vemos que la mayoría de los casos, estos que están acá, tienden a agruparse sobre justamente los valores altos de la variable. Este tipo de asimetría se llama asimetría negativa. Por el contrario, puede ocurrir algo así, como vimos, ¿sí? Como el caso B, donde la asimetría se da hacia los valores bajos de la variable. Por ejemplo, un grupo muy rápido, ¿sí? Un grupo muy rápido es un grupo que tiene una clara asimetría, esta que está acá, de tipo positiva. Un grupo donde todos son muy, muy, muy delgaditos. Es un grupo donde claramente la mayoría tiene pesos bajos. Un grupo con una edad muy baja, o sea, un grupo joven es un grupo como este, con una asimetría positiva, es decir, la mayoría de los sujetos tienen valores de la variable, en este caso edad o puntos o lo que sea, más cercanas al cero que a la continuidad ascendente. Y por último, puede ser que cuando uno la grafique no tenga ni sesgado para un lado ni sesgado para el otro, simplemente lo que tenga es algunos casos bajos, otros casos altos y la mayoría promedio. La asimetría del grupo mañana es de 0,21. Bueno, ¿con qué la comparamos para saber si tiende a ser una distribución que van todos los valores hacia los valores altos de la variable? Si se agolpan hacia los valores bajos de la variable o queda tipo distribución normal simétrica. Bueno, la comparamos con el coeficiente, el resultado de este coeficiente. El resultado de este coeficiente puede ser 0, o mayor que 0, o menor que 0. Bien, tengo solo 3 respuestas. Cuando este coeficiente, al calcularlo sobre estas medidas que uno tiene, te da un valor próximo al 0, decimos que la distribución de esos puntajes, de esas edades, de esos tiempos, tiende a ser como lo interpreta esta fórmula, que es de simetría. Entonces, cuando esta fórmula nos da 0, exactamente 0, cosa rarísima, decimos que la distribución es claramente una distribución que tiende a ser normal. Cuando, por el contrario, este valor de la variable es la mayoría valores de la variable
donde se concentran hacia los valores bajos de la variable, como en el caso del turno B, decimos que la distribución tiende a ser asimétrica. Y esa asimetría del grupo de la tarde tienden a agruparse sobre los valores altos de la variable, decimos que esa distribución de puntajes de un test tiene asimetría claramente negativa porque es el resultado. En cambio, en el grupo A, fíjense que el grupo A tiene un valor que, si bien es positivo, o sea, tendría que ser más para esto, sin embargo, es un valor tan pequeñito que es casi cercano al cero. Cuando un valor de asimetría es cercano al cero, quiere decir que es cercano a esto, a esta distribución graficada C. Es decir, cercano a cero, cero o cercano a cero es una distribución que tiende a ser absolutamente simétrica. En cambio, cuando empieza a crecer el resultado y se va tanto para los valores positivos y aumenta, o se va para los valores negativos y aumenta, decimos que ahí sí estamos en presencia de una asimetría, ya sea positiva o ya sea negativa. Entonces, la tercera conclusión a la que podemos llegar es que esta distribución de puntajes del test del turno mañana tiende a ser normal, cuando uno dice tiende a ser normal, quiere decir que su gráfica es como esta, como la normal, tiende a ser normal, y que el grupo de la tarde, en cambio, tiene una distribución completamente diferente, donde la mayoría tuvo puntajes altos de la variable. Bien, vamos a analizar el último coeficiente, que es el de kurtosis, y la kurtosis lo que te va a decir es el grado de achatamiento o levantamiento de la distribución. Bueno, es lo mismo, qué sé yo, graficar algo así, a graficarlo algo más relajado. Bueno, claramente que no. La kurtosis, es decir, ese grado en que se eleva o se baja la distribución, también la podemos leer en el coeficiente de kurtosis. Vamos a tomar el que seguimos en esto la profesora titular, que toma, como siempre hay muchas fórmulas, pero vamos a seguir con esta, que es la de basada en la diferencia de percentiles, donde la kurtosis está dada, acá lo ven, kurtosis está dada por Q, que es la famosa desviación semi-intercuartil, esa que calculamos siempre cuando estamos acompañando a la mediana. Bueno, esa, la desviación semi-intercuartil. Y debajo hay una resta entre dos valores percentilares. Fíjense entonces que si uno tuviese que calcular asimetría y kurtosis, miren todo lo que tienen que hacer. Tienen que hacer media, mediana, desvío, ¿sí? Tienen que hacer acá percentiles, y acá esta fórmula incluye cuartiles. Entonces son dos fórmulas que incluyen un montón de otros desarrollos de los contenidos programáticos. Bien, ¿cuál es el valor de referencia de la kurtosis? Bueno, la kurtosis no se referencia con 0, sino que una buena kurtosis, una kurtosis media, es cualquier valor próximo a 0,263. ¿Sí? Si una distribución tiene una kurtosis, es decir, un grado de elevamiento, de aplastamiento de la curva, tal que lo pone cerca de 0,263, vamos a decir que tiende a ser mesocúrtica. Por el contrario, cuando está muy por arriba de 0,263 o cuando está por debajo de ese valor, decimos entonces que hay una kurtosis que no es una kurtosis media. Cuando, según de esta fórmula, cuando el valor es muy grande, estamos en presencia de un aplastamiento de la curva. Entonces, es lo que pasa con el coronavirus. Ojalá tenga una kurtosis alta. Quiere decir que esa curva que va a graficar la realidad del coronavirus sería una curva bien plana. Bien, el grupo de la mañana tuvo una kurtosis, fíjense ese número, 0,298. Es muy próximo a el de que tenemos de referencia de 0,263.
Entonces, es próximo a la mesocurtosis. Decimos que el grupo de la mañana tiende a tener un aplastamiento o elevamiento de la curva mesocúrtica. En cambio, el grupo B claramente, fíjense, tiene un valor de curtosis muy por encima de 0,263, que es la referencia, muy por encima, 0, algo y vos acá tenés 2 y pico. Bueno, cuando ocurre esto, la curva está indicando que es aplanada, una curtosis. Según esta utilización de la fórmula y su interpretación, nos va a decir que este valor de la curtosis próximo a 0,263 es un valor próximo a la mesocurtosis. Y en cambio, este valor de curtosis claramente alto, ¿sí?, es un valor que indica que la distribución del grupo B en sus puntajes es platicúrtica. Bien, con todo este análisis de los resultados que se nos fueron presentando, lo que podemos hacer es como un resumen de la descripción estadística. Bueno, y podemos decir que estamos trabajando con la variable inteligencia, ¿no es cierto? Se administró una prueba de inteligencia a los estudiantes de una escuela en sus 2 turnos. El turno de la mañana demostró ser un grupo más parecido entre sí, con mucha más simetría, mientras que el grupo de la tarde demostró tener mejor rendimiento. Para el grupo de la mañana, ¿sí?, la distribución al graficarla tiende a ser normal, inclusive no solo simétrica, sino en su curtosis, y en cambio la distribución del grupo B, cuando uno la grafica, tiende a tener una forma mucho más aplastada y claramente un sesgo hacia los valores altos de la variable. Fíjense que acá yo les dibujé cómo quedaría dibujado los puntajes según el turno en el que uno se encuentre. Bien, simplemente estamos integrando toda la información. Nos vemos en el próximo video y ahí cerramos el tema de la primera parte de los contenidos hasta el próximo parcial. Bueno, que estén bien.